Hola a todos. En este video vamos a trabajar graficando algunos conceptos importantes del cálculo 2, que son el vector gradiente, las propiedades del vector gradiente. También vamos a trabajar con las gráficas del plano tangente a una función, la recta normal y la recta tangente a una curva. Todos conceptos muy importantes de visualizar en el cálculo y que ayuda a la comprensión de los conceptos. Para ampliar estos conceptos, les dejo en la parte superior de este video un link a otro video donde van a encontrar la parte conceptual del gradiente, sus aplicaciones y algunos ejercicios de resolución. Ahora vamos directamente a trabajar con Maple. Ya estamos dentro de Maple. Como siempre, yo tengo ya armado un archivo separado por secciones para que podamos hacer el trabajo más rápido. Y para una mejor visualización voy a cerrar la pestaña de ayudas y la correspondiente a todas las paletas de comandos. Ya tengo las 4 secciones, voy a con la lupa agrandar su tamaño para que veamos más cómodo. Comencemos con lo que es la gráfica del gradiente. ¿Qué es lo que tenemos que introducir? Primero, siempre, algunos paquetes que nos van a ser muy útil en nuestro trabajo. Por ejemplo, voy a dejar que se visualice, borrando los 2 puntos, el paquete multivariables, que contiene un montón de comandos. Entre ellos está el comando gradiente, acá lo puedo visualizar, que es uno de los que vamos a usar en este trabajo. Para que no moleste en pantalla, voy a ocultarlo con los 2 puntos, como ya sabemos hacerlos. Lo primero que hago es introducir la función que voy a usar, que es esta que ven acá, y su gráfica para que podamos ir visualizando la función con el comando plot 3D que se encuentra dentro del paquete plot. Es uno de los comandos por los cuales necesito este paquete. El paquete de cálculo vectorial es porque voy a trabajar con algunos vectores. El gradiente ustedes saben que es un vector. Entonces mi primer paso es encontrar la gráfica del campo gradiente. Para ello uso el comando gradient de la función que yo quiero en coordenadas x e y. La devolución es las 2 componentes vectoriales del campo gradiente, que son la correspondiente a y la correspondiente a j, claramente identificadas del vector. Y poder visualizarlos, uso el comando graficación de un campo, field plot, del campo G1, que es el nombre que le había dado, y doy variación a x a y entre -5 y 5. Me devuelve la gráfica de todo el campo gradiente en este dominio que he definido. Ustedes saben que si me ubico en la gráfica con clic derecho, yo tengo muchas opciones para cambiar el color, el tamaño de línea, el estilo de este campo. Lo vamos a dejar así porque no es el objetivo de este video ver las opciones gráficas, sino la visualización de estos conceptos importantes al cálculo 2. Ahora, quiero el vector gradiente en un punto determinado del dominio de la función. Para ello, directamente con el mismo comando gradient, ahora de la función digo en el punto x, y, por ejemplo, elegido de coordenadas 1, 1. El Maple me devuelve directamente el vector gradiente con el valor de sus componentes en la dirección y en la dirección j. Ahora grafiquemos, lo veamos a ese vector dentro del campo. Para ello le doy un nombre a la gráfica del campo, un nombre
a la gráfica del vector que he usado el comando arrow para graficarlo. Un vector de punto origen 1, 1 y sus componentes, con su forma de doble espesor para diferenciarlos de las del campo. ¿Qué agregué acá? Que la grilla 6, 6 significa que en dirección X me grafica 6 vectores del campo, en dirección Y 6 vectores, que es lo que puedo ver acá en la gráfica. Con el comando display grafico las dos en una misma. Y ahí observo el vector correspondiente al punto 1, 1. Ustedes ven que los vectores va siguiendo la misma línea, pero lo he magnificado para que se vea específicamente ese vector. Ahora veamos cómo grafico una propiedad muy importante del gradiente, que es que el gradiente es perpendicular en un punto dado a la curva de nivel de la función. Para esto necesito primero visualizar las curvas de nivel. Uso el comando contourPlot que se encuentra en el paquete plots, que es el que me va a dar las curvas de contornos, curvas de nivel de la función f de x, y, la variación de las variables, y esto que dice contour igual 1, 2, 0. Los distintos valores que tienen son las alturas de los planos donde yo corto a la función para generar la curva de nivel correspondiente. En color verde, en espesor 2 y con un título. Son de las múltiples opciones que tienen los comandos plot. Algo particular, miren, si yo me posiciono en la gráfica, en una curva en particular, me dice la curva a la altura que corresponde, menos 1. Por ejemplo, si cambio, esta es menos 2. Si vengo por acá, esta curva corresponde al plano z igual 0. Puedo identificar todas las curvas directamente. Acá lo que he hecho es simplemente darle un nombre, guardar esta gráfica con un nombre para poder después usarla superpuestas con otra. La curva de nivel que contiene el punto 1, 1, que es el que yo he elegido para graficar el gradiente, es esta correspondiente que lo obtengo, como ustedes saben, reemplazando en la función el valor 1, 1, voy a obtener la altura z correspondiente a la curva de nivel. Acá, para poder graficar, que voy a comenzar con la recta tangente, necesito o dentro del comando tangentLine o en forma separada indicarle a Maple en qué coordenadas estoy trabajando. Porque si ustedes ven, estamos trabajando con funciones en el espacio 3D y curvas de nivel con su mapa de contorno que está en el plano 2D. La recta tangente también corresponde a un plano X e Y, entonces tengo que indicar en qué sistema de coordenadas estoy trabajando. Lo puedo hacer dentro del comando tangentLine, pero para mí es más cómodo usar otro comando e especificar antes qué coordenadas estoy usando. Este es el comando setCoordinate, que es cartesianas X e Y. Entonces, previo a hacer esto, puedo usar el comando tangentLine de la curva tal cual la escribí anteriormente en el punto x igual 1 y igual a 1 y me devuelve la expresión en forma implícita de la recta tangente, que despejando ahí la tengo perfectamente en forma explícita. Y graficar esta expresión es muy sencilla, es directamente, la guardo con el nombre gráfica 2 en un plot de esa expresión y la variación de x y de y.
Lo tercero que necesito graficar para visualizar toda esta propiedad es el vector gradiente que ya había calculado anteriormente con la misma sentencia. Y con display grafico las tres gráficas anteriores en una, que es las de las curvas de nivel, que la vemos en verde. He resaltado simplemente posicionándome en la figura, seleccionando la curva de nivel que está en -1, y ustedes ven que al hacer un clic izquierdo se me queda seleccionada. Con el clic derecho tengo todas las opciones para esa sola curva. He elegido colocarla un poco más gruesa y en color azul para que resalte. La recta tangente y el vector gradiente. Ustedes pueden visualizar perfectamente la propiedad de que el gradiente en un punto es perpendicular a la curva en sí, geométricamente es perpendicular a la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Qué vemos más en esta gráfica? Interesante, estos cartelitos. ¿Cómo los he colocado? Y si yo selecciono la gráfica, ustedes saben que aparece arriba un menú de gráfico con distintas opciones. Desde la forma, la posición de los ejes, el movimiento, hacer un zoom, distinta la escala, distintas opciones. En la primera que dice gráfico, si yo despliego ese menú, tengo la opción dibujo. Cuando cambie a ella, miren, me aparece un lápiz, que yo puedo usarlo para hacer cualquier indicación, una goma, voy a borrar esto que hice con el lápiz, tengo un cuadro de texto, que es lo que yo he usado, distintas figuras sencillas geométricas, una paleta de colores para las distintas gráficas, un relleno del fondo o de alguna de estas gráficas geométricas, grosor de línea, distintos estilos de grilla. Muchas cosas para agregarle a mi gráfico que me pueden ser muy útiles cuando estoy trabajando en distintos conceptos. Avancemos. Vamos a cómo graficamos el plano tangente. Ahora voy a usar otra función, que es esta que tengo acá introducida, x cuadrado más y cuadrado, que es un paraboloide que lo podemos ver con la gráfica. Tengo ya el paraboloide, ustedes lo conocen, graficado entre -5, 5. Ahora, justamente el plano tangente está en un espacio 3D, por lo cual tengo que indicarle que voy a trabajar con coordenadas cartesianas x, y y z. Podría trabajar en otro sistema de coordenadas como puede ser el polar o las cilíndricas también, pero para esta oportunidad no es útil el cartesiano. Entonces ahora puedo usar la sentencia que está también en el paquete de cálculo vectorial, tangent plane, de la función en el punto x igual a 1 igual a 1. Entonces, ¿qué me devuelve? Las variables independientes y la ecuación del plano tangente, que sería, en este caso, z igual a esta expresión. En sí, el comando para un punto genérico me da esta expresión, se corresponde con la fórmula del plano tangente, que es la derivada en la variable independiente 1, x en nuestro caso, en el punto por x menos el valor del punto en x, la derivada en y en el punto por y menos el valor de coordenada en el punto más la función en el punto. Esto sería igual a z. ¿Cómo lo grafico? Y como siempre, usando el comando display, dándole nombre a cada una de estas gráficas para poderlas hacer superpuestas. Entonces, le doy nombre de la gráfica a la de la función con el comando plot 3D, plano tangente. También, como ya tengo la expresión del plano tangente, uso el plot 3D de la ecuación del plano tangente, que le voy a decir para distinguirla que esté en color verde. Y la recta normal, acá viene un cambio. Yo la recta normal
la calculé usando la expresión que conocemos de la recta normal y luego a esa expresión de la recta normal la transformé en la expresión paramétrica de una recta en el espacio para poder usar este comando que es el space curve, que me permite graficar cualquier curva en el espacio con su expresión paramétrica. Entonces tengo la expresión de x igual a 1 más 2t, y igual a 1 más 2t, z igual a 2 menos t, que son la expresión paramétrica de la recta normal en el espacio. Todo esto lo obtuve previamente, por supuesto, trabajando en lápiz y papel. Jugué un poco con la variación de t del parámetro y para poder dar una buena visualización, llegué a esta variación 1 menos 1. Ustedes saben que conceptualmente la expresión es paramétrica, el parámetro se expresa desde el valor menor al valor mayor. Esto simplemente lo he hecho y Maple permite estas cosas para lograr la mejor visualización del concepto. Es jugar, probar distintos valores hasta que obtenemos una buena visualización. Que ahí lo tenemos. Si podemos ver la función, el plano tangente en verde y la recta normal en ese punto en rojo. Bueno, la visualización, la perspectiva que usamos, no me deja muy convencida de si realmente es una recta normal a la función en el punto. Entonces, ¿qué hago para esto? ¿Qué necesito? Y si yo grafico el vector gradiente de la función, considerando a la función como una superficie de nivel y que tiene el vector gradiente en el punto, va a ser con la misma propiedad normal a la superficie de nivel, entonces tendría que coincidirme el vector gradiente con la dirección de la recta normal. Veamos si es cierto. Ahora acá le agrego una gráfica 3, que es la del vector gradiente en este punto, que es el 1, 1, 2 de altura, y ya tengo las coordenadas, las componentes, del vector gradiente en el espacio. Su gráfica me dice que si yo comparo, miren el vector gradiente, si yo la comparo con la gráfica que tengo arriba, es exactamente lo mismo. Podría agregarle a esta gráfica la gráfica de el vector gradiente y veríamos que coincide perfectamente con la dirección de la recta normal. Ahora, lo último que nos queda por ver, el gradiente en 3D. Ahora, tengo una función que es la misma que estábamos trabajando, el paraboloide. Para graficar directamente el campo gradiente en 3D, en este caso, teóricamente estoy considerando la función como una superficie de nivel para poder graficar este campo. Directamente uso el comando gradplot 3D de la función escrita en forma implícita, ustedes la pueden ver acá. Ahora tengo 3 variables, entonces indico la variación de las 3, ahí agrego z y una grilla también en las 3 componentes. Y tengo directamente el campo gradiente en el espacio correspondiente a esa función. Lo grafiquemos la función y el campo juntos. Vuelvo a usar la forma de guardar con un nombre la función y el campo. Y con display, acá lo podemos ver, el campo gradiente de la función en 3D. Con esto llegamos al fin de este video. Espero que les sea de utilidad y continuaremos con sucesivos videos mostrando distintas aplicaciones de Maple que nos son muy útiles para estudiar y poder visualizar conceptos del cálculo 2.
Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.